Teleamazonas presenta Hora 25, con el auspicio de En Uniandes, gestiona tu éxito profesional. Sigue una maestría en Sistemas de Información Gerencial. Duración 4 semestres. Sede Ambato, Ibarra y Santo Domingo. Porque una maestría Uniandes hace la diferencia. To the high of your dreams. Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El debate político alrededor de la consulta popular y los asuntos de corrupción, yo diría, han eclipsado el tema central del momento nacional. Me refiero a lo que ocurre con la economía. Vivimos sin duda una recesión. El crecimiento está en un punto muerto y la reactivación no se expresa en ningún sector. El presidente Lenín Moreno ha provocado un encuentro entre el sector privado y el público para buscar acuerdos que permitan superar esa crisis. El trabajo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario ha terminado y se ha entregado al presidente de la República justamente 139 propuestas. Ahora entonces el jefe de Estado debe estudiar estas iniciativas y emprender en una ofensiva nacional que permita implementar estos anhelos de los sectores empresariales. Los planteamientos de este Consejo tienen que ver con asuntos relacionados a tributos, a empleo, a exportaciones, inversiones y subsidios. Esta noche entonces, aquí en los estudios de Teleamazonas, en el programa Hora 25, vamos a reflexionar, analizar y quizás debatir sobre lo que ocurre con esta propuesta, cuáles son los elementos fundamentales de esta iniciativa y, claro, cómo se va a implementar este trabajo que se ha desarrollado durante estos últimos meses. Para participar en este programa tenemos importantes invitados. Natalie, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés y amigos. Bienvenidos a Hora 25. Nos acompaña en el panel Eva García Fabre, ministra de Industrias y Productividad, presidenta del Consejo Productivo y Tributario. Alberto Acosta Burneo, analista económico y editor de la publicación Análisis Semanal. Iván Carballo, director ejecutivo del Consejo Productivo y Tributario. Felipe Rivadeneira, expresidente de la FedExport, empresario y experto en comercio exterior. Entonces vamos a iniciar. Voy a dar la palabra a la ministra para pedirle una apreciación de orden general. ¿Cuál ha sido la propuesta, la idea sustancial sobre la cual ustedes han trabajado? Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés. Gracias. Buenas noches, Alberto, Felipe, Iván. Buenas noches con los televidentes. Andrés, la propuesta central del señor presidente de la República fue crear un espacio de diálogo donde tanto los sectores productivos como el sector público puedan expresar sus opiniones y tratar de llegar a consensos y sobre todo, hacer una propuesta aterrizada en la realidad, de ver en qué situación está el sector productivo y qué podemos hacer por mejorar esto, porque el gobierno y el presidente ha sido muy enfático en que su prioridad es la generación de empleo digno. En este sentido, no hay empleo si no hay producción, no hay empleo si no hay productividad. Tenemos además un sistema que sostener y defender, como lo ha expresado nuestro presidente, que es la dolarización. Y tenemos también que trabajar porque entren las divisas, no solo por las exportaciones que deberemos aumentar, sino también por las inversiones, que vengan porque hay un ambiente de confianza, de diálogo, un ambiente en el que es propicio producir y generar empleo. Ahora, ministra, esto que se ha trabajado es ya un primer acuerdo entre lo público y lo privado, ¿así lo debemos entender? Sí, pero no olvidemos que son una serie de propuestas que el señor presidente deberá tomar la decisión. Pero es positivo este espacio porque los públicos y los privados han dejado viejos recelos, ciertos mitos, y nos sentamos a trabajar durante todos estos meses para por fin tener una propuesta consensuada y muy realista. Como usted podrá ver, han sido 26 sectores que han sido tratados. Hemos ido por todo el país, hemos ido de acuerdo a las vocaciones productivas efectuando las mesas de discusión
en que se han sacado resultados de cada mesa. Estos son los que están sintetizados. Imagínese usted, participaron 1.600 representantes de sectores. Hemos sacado un total de 139 propuestas, las cuales han sido sistematizadas, están siendo estudiadas, y lo interesante es que el sector público ha estado involucrado en el proceso y tiene ya como que un insumo para poder generar las correspondientes regulaciones, resoluciones o instrumentos para cambiar de acuerdo a lo que se necesite para fomentar la producción. Alberto, ¿le parece válido, adecuado este sistema que se ha diseñado para buscar un entendimiento y definir un poco el sendero por el cual debe transitar el país? A mí me parece que es muy importante el diálogo. Ya. Es el camino para alcanzar un consenso y poder tomar las medidas. Yo creo que hay que entender por qué son importantes las medidas que se están planteando, porque en el fondo lo que se está hablando es cómo mejorar productividad y competitividad. Eso es lo que está detrás de la principal mayoría de medidas. Y que lo que es importante entender es que durante la bonanza los precios en la economía subieron aceleradamente. Los precios en el Ecuador subieron un 25% más que en Estados Unidos. Ya. Entonces nos hemos vuelto un país costoso para producir. Cuando cae el precio del petróleo, el gobierno no puede seguir impulsando la economía desde el gasto público, nos encontramos con un aparato productivo con un gran desafío. No puede competir con los productos colombianos, con los productos peruanos, somos poco competitivos. Entonces la salida a este momento para que la economía vuelva a crecer no es aplicar la receta de hace una década, no es más gasto público, no es más inversión pública. La salida es cómo mejoramos nuestra competitividad y nuestra productividad. Y la manera de hacerlo es con propuestas como las que se están discutiendo en las mesas de diálogo y que se han presentado ya al presidente, en las que se plantean reducir costos de producción. Cuando se habla de, por ejemplo, reducir el costo de la energía eléctrica, se está hablando de cómo hacer que el aparato productivo pueda producir mejor con menores costos. Ese tipo de medidas son las únicas que van a poder impulsar el crecimiento económico de una manera sostenible. Sería un error insistir en más gasto público en este momento, en pensar que, por ejemplo, un programa de vivienda, que pues, si bien las viviendas son muy importantes, pero esa no va a ser la salida a la crisis económica. De modo que usted plantea, Alberto, la posibilidad de un cambio de modelo. Esa es es que en el fondo lo que está detrás es un cambio de modelo. En este trabajo. Es impulsar el crecimiento desde lo privado, a través de mejor productividad y mejor competitividad. Y es la única manera de tener un crecimiento sostenido, porque hay que estar claro, los recursos públicos son finitos, se acaban, no podemos pensar que va a seguir, ya esta década, que fue una década de una bonanza extraordinaria, lo ha demostrado. Entonces tenemos que ir con otra estrategia, y yo creo que la estrategia de los diálogos es la estrategia correcta porque se enfoca en cómo una fuente sostenible de crecimiento, y esa es la productividad, la competitividad en el sector privado. Ok, Iván, esta propuesta o este planteamiento que formula su colega de panel en el sentido de que hay que bajar costos, hacer que seamos más competitivos, cambiar de alguna manera el modelo, el rol estelar de lo estatal, de lo público, dejar a un lado para que sea el privado el que actúe. La inversión privada es la que debe prevalecer ahora en este gobierno, que tiene que mejorarse notablemente. Para ello, los temas de competitividad y de producción, por supuesto, son ejes fundamentales que deben ser estudiados para que pueda realmente llegar a tener una economía mucho más equilibrada, llegar a tener obviamente un estatus diferente dentro de los diferentes sectores productivos del país. ¿Y eso se recoge en el trabajo que ustedes han hecho estos meses? Bueno, se advierte, digamos, ese espíritu de la línea que estamos hablando. En muchas mesas se ha recogido, por ejemplo, el tema que hablaba hace un momento, de las tarifas eléctricas. Por ejemplo. En ese tema de las tarifas eléctricas se habla que hay dos partes de estas tarifas. Una parte que reciben los GATS a través de las tasas de recolección de basura, otros servicios, y la tarifa eléctrica en sí, el valor de la tarifa eléctrica en sí. Hemos conversado ahí con el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables. Ellos estuvieron presentes dentro de las mesas y se ha dado algunas propuestas para estudiar en conjunto, por ejemplo, el costo de la tarifa, analizando para ello detenidamente cuáles son los costos de producción que tiene y ver en dónde se puede hacer más eficiente la misma para trasladarla luego a los sectores productivos. Esto obviamente es luego de un análisis con el ministerio y de una decisión del señor presidente. ¿Hay peligro, Felipe, que después de esto podamos asistir a un paquetazo, para ponerlo entre comillas, en el sentido de que se produzca una serie de decisiones importantes, significativas, ajustes, por ejemplo? Bueno, buenas noches, Andrés, Iván, ministra, Alberto, un gusto, un saludo a todos que nos están viendo. A ver, yo creo que lo que tenemos que hablar ahora es de un concepto que a mí me gusta plantearlo de una forma muy sencilla. Es un concepto de reducción fiscal.
Eso es lo que reducción fiscal. Eso es lo que necesita en este momento el Ecuador. Y si analizamos las 1.400 y tantas propuestas de las 139, todas giran alrededor a reducción de impuestos, de tributos, de tasas, de contribuciones, de este exceso de sobreregulación que existió en los últimos 10 años, con una gran cantidad de normas. Si uno habla con empresarios, con cualquier empresario, dice, yo tengo que atender a varios ministerios prácticamente todos los días de la semana. Es decir, hay un exceso de esto. Yo creo que allá es donde tiene que ir. No estoy de acuerdo con lo que dices tú. Yo no creo que ahorita se requiere un paquetazo. Más bien lo que se requiere es una reducción fiscal. Pero estamos solo pensando en el sector privado y no pensamos en el sector público. Es que lo que pasa es que ahorita necesitamos, ¿cómo alimentamos el gasto Andrés, público? lo que necesitamos ahorita es lo que dijo Alberto, muy acertadamente. Hay que hacer una reducción fuerte de gasto público, inyectar esta confianza a través de ¿qué? De esta reducción fiscal. Si uno lee las propuestas que se han hecho, y aquí la ministra y Iván nos pueden decir, prácticamente todas giran en torno a eso. ¿Por qué? Porque es la manera más rápida de ayudar a que las empresas sean competitivas. Si no hacemos ejercicios e inyecciones rápidas y eficaces en el corto plazo, esto no va a dar resultados, y más bien lo que necesitamos ahorita es mejorar la productividad para que haya una ampliación de la base de contribuyentes, y de esa manera el Estado pueda seguir sosteniendo sus políticas públicas, pero obviamente con un cambio de modelo y reduciendo el gasto fuertemente. Vamos a ir a conocer las propuestas, justamente algunos de los elementos fundamentales que se han trabajado en este Consejo. Natalie, por favor. Luego de 3 meses de trabajo, el Consejo Consultivo Productivo Tributario entregó 139 propuestas al presidente Lenín Moreno con la expectativa de reactivar el sistema económico del país. Por ende, se pudiera generar mayor fuente de empleo. Las propuestas presentadas a Moreno resultaron del análisis de 1.429 iniciativas que fueron recopiladas, analizadas y procesadas durante el diálogo entre el gobierno y los sectores productivos del país. La petición del sector privado de aplicar reformas tributarias fue el tema más discutido por el Consejo Consultivo. También se analizaron medidas que podrían impulsar al entorno productivo, la inversión y financiamiento y el acceso a mercados. Es entonces que entre los planteamientos más destacados se encuentran el cambio en la metodología en el cálculo del anticipo del impuesto a la renta, eliminar gradualmente el impuesto a la salida de divisas, modificar la ley de plusvalía, reducir los costos de la energía para el sector productivo, ajustar el marco de la contratación laboral a la realidad productiva, mejorar las condiciones de financiamiento de los sectores productivos, activar servicios financieros no tradicionales a través de la banca privada y entregar el drawback al sector exportador, es decir, la devolución de un porcentaje de los impuestos. A partir de ahora se inicia una etapa de estudio por parte del Ejecutivo que se pronunciará sobre la viabilidad de cada ítem el próximo 10 de octubre. Las propuestas aprobadas podrían ser dispuestas vía decreto ejecutivo o pasar a manos de la Asamblea Nacional mediante un proyecto de ley que Moreno envíe con carácter económico de urgencia. Bien, entonces, ministra, tal vez para retomar lo que analizamos hace unos pocos momentos, en atención también al aporte que acabamos de tener de Natalie, todo para mí, nada para el Estado. ¿Podría ser un poco la evaluación del trabajo desarrollado por el Consejo? No, diríamos que es un equilibrio entre lo que necesita el Estado para precisamente mantener los servicios que debe dar, y más en una situación fiscal un poco crítica que estamos pasando por el endeudamiento, y lo que necesita la empresa para producir. Aquí la prioridad es la generación de empleo y por lo tanto la producción, y en ese sentido nos hemos manejado. Y en ese sentido debo decirle que otro de los valores agregados del Consejo Consultivo es que participaron todos los sectores y que se ha dado incluso alianzas entre los sectores productivos, entre la economía popular y solidaria, por ejemplo, con los exportadores, que ya están en conversaciones para que la economía popular y solidaria aspire no solo a producir, a ser más competitiva para el mercado nacional, sino también para exportar. Sí, se han dado ya compromisos del sector financiero nacional en que tenemos a la Corporación Financiera Nacional con nuevos productos financieros, con menor tasa de interés, con mayores plazos, con periodos de gracia, algo que no había antes. Pero, por ejemplo, el tema tributario, ministra, ¿qué pasa con el tema tributario? Porque ahí es, como señalaba hace unos instantes, reducir los impuestos, pero con eso el Estado, lo público, se queda sin recursos. Sí, pero no es una reducción total. Como dijimos,
son propuestas, y de estas propuestas habrá unas que tengan una aplicación y aceptación inmediata, otras a mediano y largo plazo, porque también tenemos que considerar la situación fiscal. Sin embargo, yo sí estoy muy optimista porque de las conversaciones y de los diálogos, precisamente uno de los miembros era el SRI, que es quien tiene que tomar las decisiones y ver hasta dónde puede ceder en esta baja de impuestos, que en realidad yo pienso que sí se va a dar, sobre todo en la revisión del anticipo del impuesto a la renta, en el que hubo realmente consenso. Pero podemos bajar ahí y subir acá. ¿Hay la posibilidad de subir el impuesto a la renta? ¿Un punto? Pues no sabría decírselo, porque eso ya es decisión del señor presidente. ¿Ustedes analizaron? Pues no podría asegurárselo, porque es una decisión del señor presidente, pero nosotros pensamos que al haber más producción, más ventas, más comercio, va a haber mayor recaudación de impuestos. Naturalmente. Alberto, sobre el tema tributario, por favor. Aquí que me parece que es el tema más sensible, ¿verdad? Definitivamente, porque el gran limitante es que tenemos un Estado desfinanciado. Un Estado que para este año necesitó, de un presupuesto de 36.000 millones de dólares, 13.000 provienen del financiamiento. Es decir, 1 de cada 3 dólares que se gasta en el Ecuador proviene de la deuda. Y eso es lo que estamos viviendo, un resultado de una deuda que sigue creciendo y que lamentablemente no es fácil el cambiar en la política y el direccionamiento de lo público, del gasto público. Hemos tenido una década en la que la ideología nos llevó hacia, mientras más gasto público mejor. Un Estado que asumía responsabilidades, las necesidades son ilimitadas, entonces el Estado entraba a atender todas las necesidades. Vemos que en la práctica los recursos no son ilimitados. Pero lo que dice Eva, en el sentido de que si es que tenemos un aparato productivo privado más solvente, más activo, vamos a tener una mejor recaudación. Pero en el fondo esto es un cambio en el modelo, es un cambio en la visión. No se trata de dejar de lado ese Estado que se encarga de todo. No se trata de que el Estado deje de dar servicios públicos, ni mucho menos, pero se trata de darle ese papel prioritario, limitar el gasto público, reducir el gasto público a un nivel sostenible, porque en este momento le falta al Estado 13.000 millones de dólares por año, y eso de ahí proviene del endeudamiento. Pero eso no va a poder ser una estrategia de largo plazo. Nos van a prestar por un tiempo más, pero seguimos cada vez, el peso de la deuda sigue subiendo. En este año son 10.000 millones de dólares del costo de servir esa deuda, más que el presupuesto conjunto de salud y educación. Entonces vemos que esa estrategia es una estrategia fracasada, no podemos seguir con esa estrategia y lo que hay que estar claro es que se necesita, parte de reducir costos de producción, el tema tributario, implica una contraparte de reducción de gasto. Y yo creo que en el Estado hay mucha grasa todavía que se puede reducir. Ok, Felipe, por favor. Sí, concuerdo con lo que dice Alberto, inclusive qué difícil situación la del SRI, porque por una parte todo el sector privado solicita esta reducción fiscal y por el otro lado tiene que cumplir unas metas de recaudación para sostener este Estado obeso, este Estado que puede todavía reducirse mucho más fuerte el gasto, ¿no? Entonces yo creo que es una situación muy compleja. Prácticamente al SRI dejamos en una situación de redúceme los impuestos, pero ¿y ahora cómo sostenemos? Claro, exactamente, y recauda más, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo importante es empezar. Y hay que empezar ¿por dónde? Inyectando confianza, reduciendo los impuestos que más se hayan repetido en las mesas, de mayor preocupación, de mayor impacto. Estoy de acuerdo con lo que dice la ministra, puede ser algunos de inmediatos, otros de medianos y otros a largo plazo, pero que no hayan, a mí lo que me da pena es que este gran trabajo que han hecho el sector privado, el sector público en estas mesas de diálogo, recorriendo los territorios, acercándose a la ciudadanía, acercándose al sector productivo, queden en simplemente algunas enmendaduras pequeñas que no generen esa inyección de confianza. Por ejemplo, una ley de plusvalía, es mi criterio personal, debería eliminarse, derogarse, desaparecer del escenario del ambiente de los negocios. Puede ser que el día de mañana creen una ley de especulación de tierras que cumpla el objetivo para el cual fue, pero si no hay esas inyecciones de confianza inmediatas y no empezamos, esto no va a dar Bueno, resultado. pero también podemos caer en el error de que antes había un rol estelar del Estado, de lo público, tenía una preponderancia lo estatal, y ahora queremos irnos al otro lado, todo lo privado. Vamos a dar todo a los privados. ¿Le parece justo eso, ministra? Andrés, entramos en una época postpetrolera y eso hay que tenerlo presente. Ya el petróleo no va a financiar más. Además que el Estado tiene que racionalizarse y eso también es uno de los objetivos y las promesas de nuestro presidente. Yo creo que él ha sido muy claro en todo lo que ha expresado y sobre todo
en algo muy práctico, que hay pequeños impuestos que causan mucha molestia y poca recaudación. Y eso es algo de lo que efectivamente con este consejo va a depurarse. Le limpiamos y eso creo que es un mensaje de confianza para todo el sector productivo. Por ejemplo, ¿qué impuestos se podría plantear? A las tierras rurales. Por ejemplo, muy bien. Imagínense, para producir, para el campo, para el agro, para tener seguridad el empresario agrícola. Sí. ¿Qué mejor que esto? Es un mensaje directo. Iván, no sé si quieras agregar algo. Bueno, a mí no me da pena, Felipe, del trabajo realizado hasta ahora. No. Yo más bien tengo, llegar a ese resultado, mucha fe en el trabajo realizado. Y realmente yo tengo fe por una razón. El señor presidente Lenín Moreno en campaña ofreció la construcción de este consejo consultivo y lo cumplió. Y lo cumplió dentro de los plazos necesarios. Ahora, dentro de lo que estábamos hablando, la eliminación de ley de plusvalía, perfecto, puede dinamizar los sectores. Sin embargo, necesitamos siempre mantener una ley que proteja o que controle la especulación de tierras. Hay que pensar la forma, hay que analizar exactamente los mecanismos y los artículos que deben estar en esa ley, pero no podemos eliminar de todo, sino buscar la forma. Iván, en la propuesta está eliminar, o esta cosa intermedia. Varias. Hay una forma... Me refiero a la plusvalía, ¿no? En el tema de la plusvalía hay una propuesta de eliminación de la ley, hay otra propuesta de reforma de la ley, hay otra propuesta que dice regrésese a lo que fue la esencia de esta ley o al espíritu inicial de la ley antes de enviar a la Asamblea tiempo atrás. En el tema de eliminar o bajar impuestos, yo creo que sí complicaría notablemente las arcas fiscales, pero debemos pensar en algo diferente. ¿Qué tal si manejamos la liquidez de los sectores productivos de una mejor manera? Por ejemplo, en el tema del anticipo de impuesto a la renta, debemos estudiar dos temas. El primero de ellos, el cálculo del anticipo, cuál es el monto de ese cálculo, cómo calculamos ese anticipo, y el segundo es la condición de impuesto mínimo. En el tema del cálculo del anticipo de impuesto a la renta hay dos versiones también. O sea, se pedía por un lado que se elimine del cálculo los activos y la parte del patrimonio, del cálculo de patrimonio 0,4 de activos, 0,4 de patrimonio. Y por el otro lado hay la opción de quitar, por ejemplo, del cálculo de costos y gastos todo lo referente a sueldos y salarios, beneficios, aportaciones, etc. ¿Sí? Ahí se disminuiría notablemente el cálculo. Otra forma es ir por el lado de la condición de impuesto mínimo. Muchos han pedido ya retirar que no sea ya un impuesto mínimo, sino que se devuelva el total del excedente causado. Es decir, si yo tenía que pagar 150 de impuesto a la renta y pagué 200 por anticipo, pues que me devuelvan esos 50. Hay varias formas de lograr eso. Primero, el tema del TIE, de la tasa impositiva efectiva, que no es otra cosa que dividir el impuesto neto pagado para el total de los ingresos. Iván, tengo que ir a la publicidad, vamos a ir a un corte y retornamos en un instante para continuar analizando, comentando e informándonos respecto a lo que ocurre con estas propuestas que han elaborado los integrantes del Consejo Consultivo Productivo Tributario. Así está bien dicho. Así es. Volvemos en un instante. El presidente Lenín Moreno tiene 10 días para evaluar las 139 propuestas que recibió de manos del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. Alrededor del 70% de los planteamientos fueron consensuados, mientras que en el 30% de los temas restantes no se logró un acuerdo entre el sector público y privado. Por ejemplo, en la petición del sector privado de eliminar el impuesto a la salida de divisas o la supresión de la ley de plusvalía. La única forma de lograr un desarrollo económico sostenible verdaderamente es producir. No existe otra forma de hacerlo al mismo tiempo que se cumple con las normas fiscales, con las normas laborales y con las normas ambientales. El campo tributario es quizás el que genera mayor expectativa en el sector empresarial, que solicita al gobierno modificar el impuesto mínimo, es decir, el excedente que pagan los empresarios por el anticipo de impuesto a la renta. Ha sido un impuesto que le ha restado competitividad al sector empresarial, a las modalidades contractuales también, al encadenamiento productivo con la economía popular y solidaria. El secretario del Consejo Consultivo, Iván Carballo, aseguró que la administración estudia nuevas alternativas para calcular el anticipo del ISR. Entonces se habla ahí de desgravaciones parciales de este anticipo. Lo que está en disenso son los periodos en los que puede generarse esta desgravación, nada más. En otro tema, la ministra de la Producción, Eva García, aseguró que la eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas dependerá de la cantidad de divisas que ingresen al Ecuador.
para lo cual se requiere fomentar las exportaciones y atraer la inversión extranjera. Se pide la modificación de la metodología de cálculo del anticipo de impuesto a la renta y tenemos pues con el ISD, creo que el sector productivo está con buenas expectativas y pensamos que se va a tomar las mejores decisiones para poder fomentar la producción. Otra de las iniciativas analizadas es el incentivo para el sector exportador encargado de traer dólares al país. La idea es entregar a los miembros de la cadena exportadora a partir del 2018 un monto por concepto de drawback, además de simplificar la devolución del IVA y de toda la tramitología que actualmente dificulta el trabajo del sector. La propuesta es pagar los 80 millones de dólares de deuda por drawback que existe actualmente. Hay el compromiso del parte del gobierno para respaldar la deuda pendiente que tenemos del drawback, los nuevos incentivos que se darán para dinamizar al sector exportador. Después de 2 meses de trabajo, el sector productivo del Ecuador se mostró satisfecho con el diálogo que sostuvo con el Consejo Consultivo y entregó un paquete de propuestas de inversiones privadas que totalizan los 3.000 millones de dólares y que esperan llevar a cabo. Listos para dar inicio ya, en caso de que todas estas medidas que hablamos del anticipo de impuesto a la renta, manejo del ISD, incentivos para exportadores, incentivos para EPS y artesanos, se den o se acepten por parte del Ejecutivo. El Consejo Consultivo continuará recolectando propuestas económicas de todos los sectores productivos mediante su página web. Bien, vamos al segundo segmento del programa. Economista, quisiera retomar algo de que usted señaló, manifestó en la primera parte, en el sentido de que había que lograr que el funcionamiento estatal se reduzca, ¿verdad? Los costos de funcionamiento de lo estatal se reduzca. ¿Usted cree que, por ejemplo, el tema del subsidio o de los subsidios debió haber sido tratado en este Consejo? Definitivamente sí. Para ayudar también al sector público. Exactamente, es el momento para sincerar ciertas cifras. Yo creo que el subsidio de los combustibles debe haberse tratado, porque tenemos una economía muy distorsionada. Por un lado queremos dar ciertos beneficios por un lado, otros son injustificados como son los combustibles, y es necesario sincerar esas cifras, claro, con la contraparte necesaria de una reducción del tamaño del Estado. Pero aquí quiero mencionar un tema muy importante. En el tema de cómo mejorar productividad y competitividad, vemos que hay un consenso. En el sector público, en el sector privado, todos estamos de acuerdo, no tenemos mucho que discutir. Pero el gran desafío en este momento, y ahí es donde creo que entran las dudas, es cómo ir de las palabras a los hechos. Cómo plasmar todo lo que con muy buenas intenciones se ha acordado o se ha presentado, cuando tenemos dentro del gobierno, yo considero que el gobierno es un gobierno débil, un gobierno que todavía no ha captado todo el poder, tenemos todavía una estructura correísta en todas las instituciones, y para eso justamente yo creo que es la consulta popular. El presidente Moreno busca captar el resto del poder para ya no solamente ser un presidente, sino también poder ya gobernar en la práctica, porque vemos con preocupación cómo ciertas declaraciones de unos ministros son desmentidas por otros. Entonces nos preguntamos cuál es la posición del presidente realmente, la de un ministro o la del otro. Esto tiene que ser aclarado y ojalá que pronto, porque el tema económico sigue posponiéndose. Si el presidente envía este momento una ley, por ejemplo, una reforma tributaria que quiere reducir algún impuesto, probablemente sea negada en la Asamblea. Entonces, ¿qué poder tiene real de plasmar esto en la práctica el presidente? El resultado, la respuesta la tendremos yo creo que probablemente en enero, cuando tengamos el resultado de la consulta popular. De modo que la definición política va a permitir resolver el tema económico, como ocurre siempre. Exactamente, y prima este momento la pelea política, este cisma política dentro de Alianza País, para poder pasar ya a los temas económicos tan importantes. Felipe, esta idea de que el gobierno y el Estado tiene que entrar en ayuda, en salvataje de los sectores privados, se advierte en algo que se dijo en el reportaje hace un momento, esta devolución del drawback, por ejemplo. Bueno, siempre el Estado tiene que ayudarlo, siempre el Estado tiene que salvarlo. Esto es una consecuencia porque el Estado no hizo su trabajo en su momento debido. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que recién, luego de 8 años de discusiones, suscribimos el acuerdo con la Unión Europea, pero claro, mientras cerramos un acuerdo con la Unión Europea, que los resultados, vale decirlo para que la ciudadanía sepa, nos dan la razón de que había que firmar ese acuerdo. Ya tenemos más de un crecimiento de alrededor del 18% de exportaciones de ese mercado, es decir, ahí están las divisas, ahí está el empleo, eso es lo que necesita el país. Otros mercados se los han abandonado prácticamente. El Ecuador no es parte de la Alianza Asia-Pacífico, no tiene nada en camino ni construido con los Estados Unidos de Norteamérica, que es nuestro primer destino de comercio exterior. Sé que el ministro Campana estuvo en una gira importante, ojalá haya mencionado el hecho de que el Ecuador quiere firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Yo creo que si el Ecuador
el sector exportador tuviera asegurados esos mercados, no tuviera que pagar esos aranceles que no pagan nuestros competidores, no habría la necesidad de financiar. Y créame que yo creo que es mejor tener esos acuerdos firmados y no financiar para que esos recursos no se destinen a salvar el empleo del sector exportador y las divisas que trae el sector exportador, sino que se puedan aplicar en temas de política pública, ¿no? Yo creo que eso es lo ¿Qué hay en inversiones, ministra? Bueno, tenemos nosotros una gran confianza en que todo este diálogo va a generar un ambiente de tranquilidad, de confianza, un ambiente que motive la inversión. Quiero decirle que a nivel de sector público y anteriormente monitoreado esto por el Ministerio Coordinador de la Producción, que luego fue sustituido por la Vicepresidencia y ahora el Consejo Sectorial de la Producción, que nos han pasado al MIPRO desde ayer. ¿Usted asume las eso? competencias? Así es. Tenemos contratos por suscribir de 567 millones que solo están esperando una firma. Aquí tienen ustedes la lista. Pero además de esto, y yo sí creo que es importante decirlo, de conversaciones y de diálogos que hemos mantenido con las cámaras de la producción. De inversión, contratos que se hacen para invertir en el Ecuador. Totalmente. Por ejemplo, son contratos dentro del marco del COPSI, del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, que dan incentivos y bajo estos incentivos se firman estos contratos de inversión. Y tenemos 567 millones, generación de empleo directo de más de 2.000 plazas de empleo. Tenemos además el ofrecimiento de las cámaras de la producción, en particular la Cámara de Comercio, que nos dice, nosotros nos comprometemos a que vengan 2.451 millones de inversión en todos estos sectores que están aquí en el gráfico. Siempre y cuando me den esto, de decir. Siempre y cuando se den las condiciones y la confianza para producir. Y en eso es que está empeñado el gobierno, en darlas. Precisamente este diálogo es para eso. Y quiero decirle algo más, este diálogo nos obliga a nosotros a reestructurarnos también. A nivel de MIPRO, que es el ente rector de la producción y la productividad, vamos a crear una nueva subsecretaría. Vamos a modificar algunas que teníamos para dar servicios y, por ejemplo, la de MIPYMES va a ser también una secretaría de MIPYMES, pequeñas y medianas empresas, y economía popular y solidaria, que es una gran fuerza. Además, vamos a crear una dirección de emprendimiento para la mujer. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que en este medio hay que ver también la parte social y humana. Y vemos que en el país hay hasta ahora 87 femicidios. Eso es producto de la pobreza, del desempleo, del desamparo. Entonces, tenemos un gobierno neoliberal, Alberto. Trabajo. Eso es lo que tenemos. Yo creo que es muy lejos de eso. Es un gobierno neoliberal, todo para la empresa privada. No, totalmente esto de aquí no se trata de un salvataje de ninguna manera. Hay que estar claros por qué llegamos a esta situación. Por un modelo de exceso de gasto que hizo que se incremente la demanda de bienes y servicios en el país y los precios suban aceleradamente, sumado a una combinación nefasta, sustitución de importaciones, bloquear los mercados. Sí. Los precios subieron internamente rápidamente y nos encontramos que ahora no podemos competir. Entonces la salida, en este momento, desde el lado, solo tenemos una salida productiva. Recordemos cuando teníamos moneda propia, la alternativa con moneda propia, ¿cuál era? Ya la devaluación. Una economía con una contracción como la que tuvimos el año pasado, todos los ciudadanos hubiéramos pagado inmediatamente el costo de esa reducción de precios. Con dolarización se acabó esa alternativa para el gobierno, pero ahora los precios igual tienen que reducirse y la alternativa es o el gobierno los reduce de una manera proactiva, no es salvataje de ninguna manera, sino de una manera proactiva, o puede ser de la manera dolorosa. ¿Y cuál es la manera dolorosa? La que estamos viviendo hasta este momento, vía menor demanda. La demanda está contraída y podemos vivir varios años. Aquí estemos claros, esto no es de un año, sino varios años de un pobre crecimiento económico. Esperar que de aquí a 4 años la economía crezca apenas por encima del 2% es un crecimiento mediocre. Tenemos que acelerar ese crecimiento. Y la manera de acelerarlo es mediante estas reducciones de los costos de producción y mejora de competitividad y productividad. No hay otra alternativa. La alternativa que nos queda es este crecimiento mediocre que no podemos aceptar los ciudadanos. Ok, Iván, ahora sí. Varias puntualizaciones aquí. Yo creo que sí, hay un problema este rato en la competitividad, en el manejo de los precios, pero también debe analizarse cómo estamos vendiendo nuestros productos en el exterior. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el tema de ProEcuador. ProEcuador hay que dar una dinamización absoluta dentro de esta institución que pertenece al Ministerio de Comercio Exterior y el ministro Campana está dando esos cambios para transformar en el departamento comercial del Ecuador. Solamente cuando se transforme ese departamento comercial vamos a salir de mejor manera. Podemos ser muy activos en la venta, pero si los productos son caros. Segundo, el tema. No somos competitivos, Iván. No accedemos todavía a todos los mercados que tenemos. Tenemos 83 oficinas comerciales y apenas se está vendiendo en no más de 18 de las oficinas la mayoría de los productos como cacao, café, camarón y banano.
puede incrementarse el número de países en el cual podemos empezar a vender los productos, pero ese no es solamente el tema. En el tema de comercio exterior, Felipe decía, nada se está haciendo por Estados Unidos. Hay ya intenciones y hay ya las primeras conversaciones de parte del ministro Campana con el embajador de los Estados Unidos, y ahora que estuvo en su visita en los Estados Unidos, pasó visitando y tuvo ya algunos entendimientos para iniciar no un tratado de libre comercio, sino más bien un acuerdo comercial bilateral, porque eso es mucho más delicado, eso es mucho más puntilloso, eso tiene que ser mucho más definido de parte de los Estados Unidos, mucho más de detalle, y de parte del Ecuador, para saber qué productos y en qué medidas se cambia. Otra cuestión, no solamente tiene que venir del Estado la reducción de los impuestos, sino que también deben haber compromisos de parte del sector privado para poder mejorar la recaudación tributaria. Leonardo Orlando, el director general del Servicio de Rentas Internas, decía que tiene la meta de mejorar el 0.25% del PIB, cerrando la brecha fiscal. ¿Qué es esta brecha fiscal? La capacidad de cobrar impuestos frente a los impuestos reales que se están cobrando. Solamente cuando yo cierre esta brecha fiscal podría mejorar más o menos 250 millones de dólares al año. ¿Pero eso de qué depende? De un compromiso real de los sectores productivos de evitar ya los mecanismos elusivos y evasivos que me permitan pagar como se debe al Estado ecuatoriano. No necesariamente como un paquetazo, como se decía un momento, incrementando impuestos, sino simplemente pagando lo que debo. Ok, ministra, perdón que le interrumpí hace un momento, usted estaba haciendo una exposición. Quisiera volver al tema de la inversión. Esto se tiene que hacer en un ambiente adecuado, en donde haya una legislación conveniente, donde haya la seguridad jurídica y tal. Ya hemos hablado de eso insistentemente. Pero el simple hecho de provocar o de anunciar estas propuestas, ¿cree usted que puede atraer esa inversión? Sí, porque se está generando todo un ambiente de confianza y de transparencia, y sobre todo de diálogo y de comunicación. Y porque además hay una legislación que podemos mejorarla. El COPSI, el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, es un instrumento valiosísimo que da exoneraciones y una serie de incentivos para la producción. Si hablamos de carga impositiva, mire, ahí están las exoneraciones. Si hablamos de fomento a la producción, de estímulos, ahí están. O sea, ya hay una legislación vigente que nosotros desde el Consejo Sectorial de la Producción vamos a esforzarnos por agilizar y por hacer que sea realmente aprovechable para los empresarios. Ahora, ¿no hay riesgo de que eso tenga una contaminación política? Entonces, que usted haga todos estos esfuerzos y la Cancillería, por ejemplo, le dé un contenido político que puede ser incómodo para ciertos inversionistas. Yo creo que no va a darse eso, porque esto es puramente técnico, es una evaluación de proyectos que se hace, es un mensaje que se da tanto a la inversión nacional como extranjera, de que aquí hay posibilidades de invertir, tenemos un país de paz, un país que hace sus esfuerzos por mejorar su legislación, un presidente que ha declarado que su prioridad es el empleo. Creo que eso es muy importante y sobre todo creo que debe haber también un compromiso del sector productivo, de que al país todos tenemos que sacarlo adelante. Este es un esfuerzo de todos, no solo del gobierno, de los impuestos, no, también es de los empresarios, ¿no? De arriesgar con la seguridad de que van a tener una ganancia legítima y que van a poder producir en este país. Estamos dando las normas para eso, estamos dando los pasos para eso. Ok, hemos hablado del tema tributario, Alberto, y la ministra ha hecho referencia unas 2 o 3 veces al tema del empleo, que quizás es la propuesta sustancial sobre la cual se ha pensado. ¿Usted cree que esto va a contribuir a mejorar las condiciones para el empleo? Bueno, yo creo que nos hemos centrado mucho en el tema tributario, pero es uno de los temas. Hay varios temas que hay que trabajar para esa reducción de costos, para ser más competitivos, más productivos. Un tema muy importante es el tema de la tramitología, reducir al mínimo la tramitología. No puede ser que en el país se dediquen tantas horas para estar al día con el SRI, con los ministerios, con una cantidad de instituciones. Perdóname un segundo, ¿hay algo sobre tramitología, Iván? Hay mucho sobre tramitología. Primero, hay un trabajo que se está estableciendo. Una de las propuestas dice que se estudie conjuntamente con la Secretaría Nacional de Planificación y todos los entes rectores, los ministerios, toda la serie de trámites que se están teniendo en este momento, primero, para no duplicar información a presentar, por ejemplo, información para el SRI y Superintendencia de Compañías, y también para reducir la tramitología en casos como INEN y MIPRO, obtención de los registros sanitarios, y toda la serie de trámites, este dato para limpiar eso, inclusive con los nombres de los trámites para ir reduciéndolos y simplificándolos. Gracias, Iván. Otros. Segundo tema, acuerdos comerciales. El sector externo es una fortaleza para el Ecuador. Necesitamos acuerdos comerciales porque no puede ser que nuestros productos para entrar a Estados Unidos, un mercado tan importante, tengan un recargo frente a lo que paga, por ejemplo, los colombianos o los peruanos. Y en esto también cabe hablar del fin de la sustitución de importaciones. Esa política que nos ha hecho tanto daño, que nos ha hecho poco competitivos, nos ha hecho ineficientes. Porque ¿qué hace esa política?
política. Sube los precios, genera precios falsos en el Ecuador, precios más altos. Los inversionistas realizan inversiones con esos precios que son competitivas a ese nivel de precios. Cuando el producto, por ejemplo, un par de zapatos que en vez de costar $40 como en un país vecino cuesta $100, entonces es rentable una inversión de un zapato a $60. Claro. Pero es un zapato que no puede competir con uno colombiano o uno peruano. Nace atrofiada. La sustitución de importaciones ha atrofiado al aparato productivo y eso tiene que ser corregido. Tercero, necesitamos trabajar en el tema de la energía eléctrica, es algo que también se menciona en los diálogos. No puede ser que al sector industrial se le cobre 9,5 centavos por kilovatio, cuando a Colombia se le vende alrededor de 6 centavos del kilovatio. Tenemos el beneficio de tener un exceso de capacidad de hidrogeneración, tiene que pasar en algo al aparato productivo. Cuarto, necesitamos, y esto es muy importante, un mercado laboral flexible. ¿Y qué me refiero con mercado laboral flexible? Y esto de aquí para muchos será una herejía. Necesitamos reducir los costos de los contratos temporales, que tienen un recargo en la actualidad de un 30%, los costos de los despidos, porque ¿cuál es el resultado? En este momento, recordemos, tenemos un mercado dolarizado, tenemos unos sueldos en dólares de los más altos de la región, de los más altos de América Latina. Los sueldos de los países vecinos han perdido valor en términos reales, y si queremos sostener esos sueldos más altos, tenemos que reducir todos los costos asociados a ese mercado laboral tan rígido que tenemos en el Ecuador. La flexibilización laboral es casi mala palabra. Es un tema sensible, pero hay que decirlo porque eso es lo que requiere el país. Si queremos tener mejores salarios, tenemos que entender cómo se tienen mejores salarios. La única manera de tener mejores salarios es con más inversión. Si el capital tiene mejores rendimientos, si hay más inversiones, puede ir más rendimiento también al trabajo. Esa es la única manera. Por decreto, si queremos seguir haciendo lo que hizo durante una década de subir por decreto los salarios, en la situación de debilidad económica actual, eso solamente se va a ver reflejado en desempleo. Okay. Felipe, con usted terminamos este segmento. A ver, yo quiero hacer una aclaración de algo que se ha mencionado aquí. Yo creo que el sector privado se ha fajado y se ha fajado en serio durante los últimos 10 años. Se volvió cómodo también, Felipe. No, porque yo creo que tenía un aparato estatal tan poderoso que le daba dinero y era fácil. Andrés, porque si tú ves una pequeña y una mediana empresa que no contrató con el Estado y que tenía toda esta sobreregulación y que esté sobreviviendo, te juro que es digno de darle medalla, porque es lo que uno siente, lo que siente en el ambiente. Yo creo que además se ha pagado impuestos, se ha hecho incrementos de salarios, lo que acaba de decir Alberto. Cada año había un decretazo para incrementar salarios sin considerar la competitividad. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en eso. No hay que generalizar. Yo creo que las generalizaciones eran del tiempo pasado, de esa década pasada. Sí. Yo creo que ahorita hay que tratar de ver los casos puntuales. El tema de los acuerdos comerciales es fundamental. Yo creo que hay que priorizar esa agenda comercial en materia de comercio exterior. Yo creo que los acuerdos tenemos claramente definidos a dónde tenemos que ir. Uno, yo creo que la Alianza del Asia-Pacífico es donde el Ecuador tiene que estar. No podemos ser el único país de la costa del Pacífico que no esté en la alianza. Eso tiene que corregirse y que por temas ideológicos de la década anterior simplemente no nos acercábamos. El segundo, Canadá, por ejemplo. Canadá es un gran mercado. Estados Unidos, si te tomo la palabra, Iván, qué bueno que ya hayan empezado las negociaciones. Ojalá estemos en la agenda de los Estados Unidos, porque eso también hay que verlo. Es decir, ya perdimos nuestra oportunidad y habrá que volvernos a poner esta agenda, y todo el apoyo del país va a estar en ese sentido, y los países asiáticos como Corea y Japón. Yo creo que ahí tenemos temas para trabajar inmediatamente y que pueden dar resultados adecuados para poder reactivar la producción. Muchas gracias, Felipe. Vamos a una pausa, volvemos en un instante. Al segmento final del programa, y quiero proponer a nuestros panelistas algo que resulta casi obvio, lógico. Esto que se ha hablado, esto que se ha conversado, esto que se ha escrito en estos documentos, en estos informes, ¿cómo implementarlos? Ahí viene también un componente político, Iván, por favor. En el ámbito tributario, por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas ha sido la institución que con mayor responsabilidad ha ido midiendo todos los impactos del tema de anticipo de impuesto a la renta, del manejo del ISD, del tema de plusvalía, etcétera. Ellos tienen medido exactamente cuánto es lo que cuesta cada una de las renuncias que se podrían hacer. Por ejemplo, en el tema de anticipo de impuesto a la renta, quitar la condición de impuesto mínimo, 231 millones de dólares. Pierde el Estado. Deja de percibir. Al dejar de percibir 231 millones, ¿cómo vamos a hacer para recibir eso? Para recuperar. Perfecto. Una forma, mejorar esta brecha fiscal del 0.25% del PIB anual,
La otra forma, estúdiese pues entonces otra forma progresiva de cobro de impuestos, como sería impuesto a la renta. Pero eso está para análisis del SRI, del señor presidente, y por supuesto en consenso con los sectores productivos. Pero parecería que esa es la tesis, incrementar el 1% en el impuesto a la renta, Está, ¿no?, en análisis este rato, Andrés, está en análisis. En el tema del manejo del ISD, ¿por qué no enfocar el tema del ISD hacia los exportadores? O sea, ellos sí necesitan tener verdaderos incentivos para poder promover la venta de nuestros productos en el exterior. Eso no entiendo. Eliminar para las exportaciones. Hacer una devolución o hacer ahí un retorno del ISD. ¿Estás de acuerdo con eso, a través Felipe? Sí, lo que pasa es que en el momento actual lo que pasa es que se está exportando el ISD. Hay mucha materia prima y bienes de capital que se importan y pagan el ISD y a la final estás exportando impuestos. Sin embargo, retirar el ISD son 1.084 millones de dólares. Bastante, ¿no? ¿De dónde podemos financiar esos 1.084 millones de dólares? Esa es la pregunta este rato. Entonces hay que tener medidas compensatorias o medidas de corresponsabilidad de parte de los sectores productivos. El tema eléctrico que señaló Alberto, reducir las tarifas de la energía eléctrica. Tiene que estudiarse el tema de los 6 centavos de la venta, ahí discuto con Alberto, porque los 6 centavos se vende siempre de los excedentes de energía eléctrica. Eso está explicado plenamente por el Ministerio de Energía y de Recursos Renovables, en donde ellos nos han indicado que esa tarifa de 6 centavos, que es ocasional, no es siempre, porque esto varía de los mercados internacionales. Si es que yo le vendo posiblemente en 8 centavos o pretendo vender en 8 centavos, simplemente no me compra Colombia. Aquí hay una realidad, que el costo de producir la energía eléctrica ha caído en el país en los últimos años alrededor de un 30%, cifras redondas, pero el precio al sector industrial, al sector productivo, ha subido un 30%. Entonces, ¿de qué nos sirve tanta hidroeléctrica si ahora la energía es más cara de lo que era antes? Esas son las cosas que hay que solucionar, hay que corregir. La caída es mayor. Sí, claro, ministra, por favor. Respecto de la reducción de costos de la energía, el MIPRO está en conversaciones permanentes y desde casi el inicio de funciones con el Ministerio de Energía. Y estamos trabajando en un plan de reducción de acuerdo a eficiencia energética que utilicen las empresas, pero además utilizar horas que no son pico para tener una tarifa realmente baja y que además se pueda generar más turnos de empleo y generar más empleo. Entonces, eso yo creo que es importante transmitirlo e informarlo, porque este ha sido un tema que ha sido común en todas las mesas. ¿Y usted es partidario de la propuesta de Alberto de flexibilizar el tema laboral? Por supuesto debe haber flexibilización, sí está de acuerdo, pero entendiéndola como una política para cada sector, porque todos los sectores son distintos. No es lo mismo el sector exportador que aquel que produce, qué sé yo, construcción, o el que produce bienes de consumo interno, o aquel que está en tecnologías. O sea, cada sector tiene sus particularidades y en función de eso hay que trabajar para poder hacer más competitivo al país, porque es cierto, es uno de los costos más grandes la parte laboral y la parte de los costos del sector laboral. Bueno, pero es un costo que da comida, que da vida, que da educación, que da la posibilidad de existir, pues. Definitivamente, y nadie habla de ir contra los derechos de los trabajadores. Eso es un principio que no se puede vulnerar, pero sí puede haber variaciones, como muchas propuestas por las propias empresas, ¿no? Y que incluso pueden ser buenas para mujeres que trabajan, para mujeres que quieren trabajar, para estudiantes, para gente que comienza y que puedan tener otro tipo de remuneración y otro tipo de trabajo, ahora, sin ir contra sus derechos. De lo que hemos escuchado daría la impresión de que muchos de estas iniciativas, estas propuestas no requieren reformas legales, de modo que pueden ser decisiones administrativas, decretos ejecutivos, en fin, de modo tal que, por ejemplo, el tema de la energía eléctrica creo que lo pueden resolver ya mañana. A ver, yo creo que hay que diferenciar 2 etapas que se tienen que llevar en los resultados del Consejo Consultivo. Y antes de eso, antes de entrar a eso, yo creo que hay que dejar un mensaje importante. Yo creo que el presidente Moreno, en la reducción del gasto, tiene que también hacer otro tema: desburocratizar al país. Es decir, vivimos una burocratización salvaje. Tenemos más de 35 ministerios. ¿Para qué necesitamos tanto? Estamos hablando de que todas las empresas se dedican todos los días a atender una oficina pública. Eso tiene que acabarse en el país. Y invitarles más bien al sector privado. Vengan a trabajar en el sector privado justamente con los resultados que puede dar el Consejo Consultivo y Tributario. Entonces, volviendo a tu pregunta, Andrés, yo creo que tenemos 2 temas ahí. Los temas de reformas tributarias siempre son temas de reforma de reserva de ley, de acuerdo a nuestra Constitución y a nuestro ordenamiento jurídico, tiene que ir a la Asamblea, y los temas ya de normatización, de sobreregulación, etcétera, es simplemente que el presidente Moreno les diga a los ministros: señores ministros, no más normas por el momento, hagan una pausa normativa. Exactamente, por favor, dejen de sobreregular. Tenemos un código de la salud en la Asamblea que estamos discutiendo que afecta a la industria de alimentos y bebidas con sobreregulación, tratando de experimentar aquí modelos de la OPS y de la OMS que
no se han establecido en otras partes del mundo. Yo creo que el Ecuador ahorita no puede darse el lujo que se podía dar en una época de bonanza petrolera porque habían esos recursos, pero ahorita no lo podemos dar. Y por último, yo creo que el tema político va a ser gravitante, en eso coincido con el análisis que hizo Alberto hace un momento. El gobierno yo creo que necesita descorreizarse, totalmente descorreizarse, y eso va a ser a través de la consulta, porque si no, manda una normativa así, con un bloque de alianza de país que parece que vive en otro país, ellos parece que no analizan la realidad. Me hubiera encantado que estén en las mesas de diálogo para que sientan y tengan el contacto con el pueblo ecuatoriano y vean las necesidades que tiene el sector productivo. Si no hace eso, simplemente estas normas no van a pasar. ¿Tú eres optimista de que esto que se ha trabajado se pueda implementar, Alberto? Yo tengo ciertas dudas. Yo creo que, me parece que es muy importante lo que se ha trabajado. Hay lineamientos del presidente que públicamente lo dice y lo repite, que dan a entender que él también está convencido en lo que se ha llegado. Pero veo que, por otro lado, dentro del aparato público hay gente que trabaja para otras personas. Hay gente que trabaja todavía para Bélgica, que no están trabajando para el presidente actual. Y vemos hay unos que reman para la derecha y otros reman para la izquierda. Y el voto no sabe dónde ir. Vemos que no hay coherencia desde todo el aparato público porque, por ejemplo, se dice, queremos un acuerdo con Estados Unidos, un ministro va a hacer una visita protocolar, y la persona que se designa como embajador para ese mercado es una persona cuestionada por ese mismo país por su actuación relacionada con unos casos críticos en Estados Unidos. O sucede con Australia. Queremos la industria minera australiana que está invirtiendo, que probablemente va a ser el próximo boom en el Ecuador. Y nombramos de embajadora a una persona muy cercana a Correa, que también tiene una posición mucho más radical frente a la minería. Entonces, ¿qué mismo queremos? ¿Queremos un acuerdo con Estados Unidos o no queremos? ¿Queremos flexibilización o no queremos? Eso hay que llevarlo a la práctica, y yo creo que la única manera de hacerlo es descorreizando al gobierno, descorreizando al Estado en su conjunto, sacando, y yo creo que va a ser inevitable si es que si Moreno vence en esta consulta, va a ser inevitable que tiene que haber una crisis de gabinete en la que va a tener que sacar a todos los que no comulgan con él, quedarse solamente con los que piensan como él y que en ese momento pueda aplicar medidas políticas y económicas. Caso contrario, las medidas económicas seguirán rezagadas como lo hemos visto hasta ahora. Ok, Iván, por favor. Yo creo que es importante. El factor político, ¿no? Yo creo que es importante conocer de dónde venimos y saber en dónde estamos, pero yo creo que es fundamental convencerse hacia dónde vamos. Solamente la confianza nos permitirá a nosotros crecer, mejorar, generar mayor productividad y generar mayor empleo. Sí, y esa confianza, que venga de medidas claras, por supuesto. Se rompe y se dinamita con la dicotomía que existe en el gobierno. Yo creo que mientras eso no se elimine... Yo creo que el presidente ha dado señales muy claras del término que ustedes estaban utilizando, que yo no pienso utilizar porque es un tema muy político y lo nuestro es más bien un ámbito técnico. El presidente Moreno ha dado señales muy claras hacia dónde va. Y hacia dónde va en pos de buscar mayor productividad y mayor generación de empleo. 40% de los ecuatorianos tienen como demanda fundamental este rato la generación de empleo, porque todos tenemos un padre, una madre, un hermano, un primo que está este rato sin empleo 4 o 6 meses. Eso es una verdad. Y hacia allá tenemos que remar absolutamente todos, no solamente públicos, sino privados. Ministra, con usted terminamos, por favor. Privados también. Sí, yo creo que todos los resultados y la propuesta que se ha presentado por el Consejo Consultivo Productivo y Tributario no terminan ahí. Nosotros tenemos, como MIPRO, y muy de la mano y por disposición del señor presidente, una agenda de desarrollo productivo, con un sistema de inteligencia productiva que va a hacer que esto esté al alcance de toda la ciudadanía y todos puedan ver de qué manera vamos avanzando, siempre privilegiando lo que es nuestro primer objetivo, que es la generación de empleo digno, como lo ha dicho Iván. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes, señores panelistas. Gracias a la audiencia por habernos acompañado a través de la televisión. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.